Presentación de la gestión electrónica de documentos de Imagine. La aplicación Marco para gestión documental. Todas las empresas manejan documentos, por lo tanto la gestión documental es una pieza clave del ECM de Imagine, gestión integral del contenido de la empresa. En Imagine hemos desarrollado las herramientas inteligentes para combinar la administración electrónica de documentos, los procesos de negocios, la asignación de tareas, la administración y seguimiento de los recursos humanos. Esto permite a las organizaciones direccionar, asignar, administrar y archivar el contenido que impulsa a todos sus procesos. La gestión electrónica de documentos es una de las tecnologías principales para reducir costes y aumentar el rendimiento en cualquier empresa. Marco no se puede considerar una inversión. La mayoría de las empresas no han calculado lo que cuesta un documento en su organización. El precio en papel. Una hoja en blanco A4 como se indica en el gráfico. Es de 0,6 céntimos de euro. Si esta hoja la imprimimos, o fotocopiamos, el coste asciende a 2,6 céntimos de euro. Ahora lo archivamos. Y consideramos un tiempo de 2 minutos. Con un coste de 8 euros la hora. El nuevo coste de la hoja es de 27 céntimos de euro. Si esta hoja, lo recuperamos del archivo, aunque solo sea una sola vez, y le dedicamos 4 minutos. Con un coste de 8 euros la hora. El coste sube a 54 céntimos de euro. Es decir, es imposible en una empresa, manejar un documento de una hoja de papel A4, por menos de 0,84 céntimos de euro. Este coste es para una hoja, con un proceso de archivar y recuperar. Si este documento además, se fotocopia, y se envía a varias personas y archivos. Imagínese el coste. Vamos ahora a compararla con la gestión electrónica. El mismo documento impreso, que tiene un coste de 2,6 céntimos, pasamos a un coste de 0,6 céntimos. Incluso en color. Además este coste tiende a descender en el futuro. Archivar el documento, nos va a costar 5 segundos, y recuperarlo después menos de 10 segundos. El coste del mismo documento, en el archivo electrónico es de 5 céntimos de euro. Por lo tanto, tenemos que un documento en papel A4, utilizado una sola vez, tiene un coste de 0,84 céntimos de euro. Y el mismo documento, en el archivo electrónico es de 5 céntimos de euro. Además de tener muchas otras ventajas. En conclusión, nos lleva a que cualquier empresa, en función del número de documentos que maneja al año, a tener unos costes estructurales mínimos, según se indica en la línea azul. O bien, para una empresa normal, no demasiado grande, que maneje unos 200.000 documentos por año, vamos a unos gastos estructurales mínimos, que como vemos nos podemos ahorrar unos 150.000 euros. De todas las herramientas que Imagine tiene para mejorar la gestión en las empresas, la gestión electrónica de documentos, es una de las principales. Y algo tan importante como mantener el know-how en manos de la empresa. Efectivamente, la empresa es dueña de toda la documentación, incluso el de las personas que ya no están, ya que todo su trabajo, queda recogido en las carpetas del archivo general de la empresa. Sin más, vamos a seguir con la presentación de Marco, gestión electrónica de documentos. A cada persona de la empresa, según al departamento que pertenece, le habremos asignado una serie de privilegios y derechos. Tal y como se ve en la pantalla. Que permitirán hacer distintos tipos de gestión, según los derechos que tenga. Como abrir carpetas de otras personas, crear carpetas, etc. Estos permisos los definimos por usuario o grupo. Dentro de la gestión electrónica de documentos, cada usuario va a tener varias carpetas personales, de las cuales 4 son iguales para todos. La bandeja de entrada. Esta carpeta registra todos los documentos enviados a dicho usuario, que provienen del exterior por correo electrónico, o de la intranet, de otros usuarios de Marco. Tenemos la bandeja de salida. Esta carpeta registra todo lo que enviamos. También se distingue si lo enviamos por la intranet, a personas en otro sistema Marco fuera de la intranet, o externamente por correo electrónico Outlook. Una de las ventajas que tenemos, es al enviar un documento, con el acuse de recibo. Tenemos la fecha y hora de envío. Se ha enviado a las 10:09, y visto a las 11:20.
Outlook también lo tiene, pero en nuestra gestión electrónica tenemos el documento ligado, tanto al registro de la persona que lo ha enviado, como a la persona que tiene el acuse recibido. Con doble clic, abrimos el documento. Esto no ocurre en Outlook. Un día enviamos el documento, y otro día recibimos el acuse. Y nunca tendríamos asociado el acuse con el documento enviado. Tenemos la carpeta de trabajo. Es el equivalente a la mesa de trabajo personal de cada usuario, donde crean sus documentos y realizan sus propias gestiones de la empresa. No tiene limitación. La carpeta virtual permite que cuando se hacen búsquedas por los documentos en toda la gestión documental, almacena la búsqueda de estos documentos en dicha carpeta. Siempre se puede buscar en cualquier momento y por cualquier concepto. Y por último tenemos la papelera. Esta carpeta, como su nombre indica, recoge todos los documentos eliminados por el usuario. El resto de carpetas son carpetas personales que el usuario se crea para su uso, y de las que no tenemos que abusar. Por este icono, abrimos las carpetas del archivo general. Y es donde la empresa tiene todas las carpetas donde se guardan todos los documentos. Como vemos aquí, es típico darlos de alta como en el código de contabilidad. Están tanto los clientes, como los proveedores. Tenemos las carpetas con el mismo código, y el nombre de la contabilidad, o del ERP de la empresa. También podemos hacer carpetas de documentación. Si las seleccionamos, abrimos dicha carpeta con todos sus documentos. La gestión electrónica de documentos de Imagine. Marco. Puede abrir cualquier tipo de documento. Es decir, cualquier aplicación que funcione bajo Windows, funciona en Marco. Mediante la gestión de tipo de documentos, podemos poner cualquier aplicación de hoy, o que aparezca en el futuro. Por ejemplo, si busco un documento del tipo fax, nos muestra distintos tipos de fax, como recibido, emitido, en inglés. Pero el fax emitido, es un documento, que al asignarle una plantilla con una extensión doc, le estoy indicando a Marco que lo abriré con el Word, y lo marco como documento registrado. También a este documento, le vamos a asignar un workflow inicial, donde todos los fax enviados por la empresa, pasan automáticamente a la carpeta de faxes enviados. Con este método, tenemos un registro de faxes, y seguridad de los datos. Podemos ver otros tipos de documentos, como OLE, vídeo, sonido, imágenes, imagen a PDF que recoge directamente desde el escáner, ejecutables de Windows, visualizador de documentos, documentos cold de archivos antiguos de impresoras matriciales, y los documentos registrados, que son cualquier aplicación de Windows. Buscamos documentos de tipo imagen. Elegimos imagen a PDF, donde configuramos los parámetros a pasar, como el tamaño, brillo, resolución, tipo de imagen, etc. Si elegimos otro tipo, por ejemplo Albarán recibido, este está configurado como PDF pero en blanco y negro, tamaño A4, con compresión grupo fax, y con una resolución de 300 puntos. Naturalmente, también podemos escanear imágenes como fotos. Y le indicamos que lo abriremos con el programa que tengamos registrado en Windows. En el caso de las facturas recibidas, indicamos que las queremos en TIFF multipáginas. Marcamos como un documento escaneable, tamaño A4 y compresión grupo fax. Podemos cambiar la resolución y el escáner cambiará automáticamente. También tenemos documentos, como planos de AutoCAD, indicando la plantilla a utilizar. O documentos de CorelDRAW, etc. Así en nuestras ofertas, que hemos llamado WordFe, le indicamos que es un Word. Le indicamos una plantilla, que nosotros hemos definido. Además le ponemos un workflow inicial, a la carpeta ofertas pendientes. Y podríamos poner también a la persona deseada. Vamos a hacer, que todas las ofertas generadas, las enviamos a una carpeta. Y que el director comercial reciba una copia. Con el workflow inicial es suficiente, para que al crearse una oferta por cualquier persona de la empresa, se envíe automáticamente a la carpeta indicada, y reciba una copia al director comercial. Esto nos permite controlar toda la documentación generada en la empresa. De la misma forma, podemos definir volúmenes para el almacenamiento. Una característica principal de Marco, es la creación de volúmenes seguros.
Así podemos garantizar a la dirección de la empresa, que cualquier usuario con experiencia de Windows, pueda acceder a los documentos, a los que no está autorizado. Esto permite asegurar, que nadie, pueda acceder a los documentos por fuera del sistema documental. Solo se podrá acceder a los documentos desde Marco, y si está autorizado. Cada día es más importante la seguridad de la documentación en las empresas. La seguridad de los documentos, se realiza en la gestión de las carpetas. Por ejemplo, abrimos la carpeta de proyectos, donde podemos ver los privilegios que la hemos asignado. Para facilitar el trabajo, asignamos personas a grupos. Y los privilegios se los asignamos a los grupos. Veamos unos ejemplos. El grupo comercial, sobre esta carpeta, puede ver el contenido, abrir, y archivar documentos. Pero no pueden borrar, modificar, o enviar el documento por correo. El grupo dirección, sí que puede hacer todo, menos borrar un documento. Y el grupo supervisor lo mismo. Hay otros grupos, sin privilegios, que como todos estos, ni siquiera sabrían que existe dicha carpeta dentro del sistema. Estos grupos, al indicarles que no pueden ver el contenido, tampoco verían dicha carpeta. Veamos un ejemplo. Buscamos la carpeta de un cliente. Vemos los derechos que tenemos. Y comprobamos los privilegios que tiene cada grupo sobre esta carpeta. Y estos otros grupos, no sabrían ni que existe esta carpeta. Resumiendo. Hemos visto que tenemos las carpetas personales de cada usuario, además de las carpetas del archivo general de la empresa. Permite la búsqueda de cualquier documento, que esté en cualquier carpeta, siempre que estemos autorizados. Al inicio, en la explicación de los costes, hemos dicho que encontrar un documento tardaríamos unos 10 segundos. Vamos a verlo con un ejemplo. Como no sé el código, puedo poner en nombre del cliente, o bien un trozo del nombre. Nos muestra varios, y selecciono este cliente. Marco, en su primera versión, nació en el año 1990. Por ello vamos a buscar las facturas de dicho año. Ordenamos por fecha de creación, y nos colocamos en las del año 90. Abro la carpeta con esta selección. Y estoy viendo las dos facturas que estaba buscando, y que quiero ver en este momento. Vemos la factura. Y el precio que costaba una CPU en aquel momento. La agilidad en la búsqueda es otra característica principal en la gestión electrónica de documentos. Dentro de las carpetas, y en este cliente en concreto, podemos ver agrupaciones de documentos por expedientes y subcarpetas. Por ejemplo, tenemos el expediente Plan de Aumento de Rendimiento, donde está toda su documentación. A su vez este expediente, tiene otros niveles de subexpedientes, que están anidados, y que contiene sus propios documentos. Esta organización la podemos realizar con cualquier carpeta. Incluso poder agrupar otras carpetas pertenecientes a empresas del grupo del cliente. Es decir, anidar unas carpetas con otras. Y cada una tiene su gestión independiente. Por ejemplo, quiero crear un fax. Busco el tipo de documento. En descripción indico el motivo. Al tener una plantilla de tipo Word, asociada, abrirá dicha aplicación con la plantilla, que tiene indicada. Y ya, como cualquier aplicación de Windows, completamos el documento. Funciona el cortar y pegar. Imprimimos por la impresora de fax. Y una vez lanzado el fax, cerramos el documento. Este documento nos ha quedado en nuestra carpeta. Pero si pinchamos sobre este icono, nos permite ver en todas las carpetas en la que está un documento. Comprobamos que está también en la carpeta de faxes enviados. Y sin que el usuario tenga que hacer alguna acción. Esto es por el workflow inicial. Que una vez creado y enviado por fax, puedo borrarlo de mi carpeta. Pero no se borra totalmente del sistema. Ya que se guarda una copia, para siempre y en la empresa, en la carpeta de faxes enviados. Además del workflow inicial, podemos confeccionar workflow específicos, para conseguir distintos flujos.
Por ejemplo, para tener flujos de documentos en las gestiones de compras, ventas, etc. Donde la empresa va a tener la autorización, o las firmas de las personas autorizadas para realizar las distintas gestiones. Para facilitar el trabajo, mantenemos el workflow. Pero además incluimos la persona que lo inicia. Si la compra es aceptada, indicamos las personas autorizadas, y continúa con la compra. Y si es rechazada, vuelve a la persona que inició dicha compra. Por ejemplo, aquí tenemos una autorización en paralelo, donde dos personas pueden autorizar. Podemos configurar autorizaciones en serie, donde dos personas autorizan. Si lo rechaza cualquiera de ellos, volverá a la persona inicial. Estas configuraciones sirven para organizar todo el flujo de información de la empresa. A la hora de crear documentos, también podemos coger vídeo. Y si tenemos un escáner corporativo, todos los puestos de Marco pueden escanear directamente. Seleccionamos en archivo PDF, y pulsamos en OK. Escanearíamos y nos dejaría un documento en PDF, dentro de la gestión electrónica de documentos. En la barra lateral, cada usuario tiene las carpetas que más utiliza. Así vemos las carpetas de los últimos clientes, y si pinchamos vemos sus documentos. Podemos elegir entre ver en modo normal, o ver en modo expediente. Resumiendo, podemos abrir cualquier aplicación de tipo Windows. Y poder ver los documentos si tenemos autorización. Marco se integra con Outlook para el envío de correos electrónicos. En la opción de Internet, tenemos las distintas configuraciones del correo de Marco. En este caso, se está recogiendo correo del Outlook de distintas cuentas configuradas en el apartado de email, y que podemos indicar varias, separadas por punto y coma. Solo recogemos correo con adjuntos que coincidan con las extensiones especificadas, consiguiendo filtrar los correos, y que accidentalmente se pueda abrir un adjunto potencialmente peligroso. Marco da servicio a empresas donde no se quiere conexión a Internet, pero sí puedan enviar y recibir correo. Se realiza a través del servidor general, y gestionado por un usuario experto. Conseguimos seguridad en los puestos, al no tener acceso a Internet, pero sí pueden enviar y recibir correo. Para enviar documentos a través de Marco, primero seleccionamos uno o varios documentos a enviar, y pinchamos aquí. Nos abre la gestión de envíos, y vemos los documentos que hemos seleccionado. Escribimos el correo electrónico manualmente, o bien lo seleccionamos de una lista de email. Podemos seleccionar uno o varios correos. Elegimos este. En esta misma gestión, pulsando sobre este icono, también podemos enviar los documentos a las personas de la intranet. Es decir, los documentos no salen de la gestión documental. Pinchando sobre este icono incluso podemos enviarlos a las carpetas. Podemos en un solo envío mandar a la vez, a correos externos, personas internas, incluso archivarlos en las carpetas. También podemos crear listas de envío, que estarían formadas por personas internas, externas y o carpetas. Por ejemplo, para hacer listas de comunicados conjuntos. Como ocurre en Outlook, también está el para, el copia, y el copia oculta, para el envío de correo. Otra utilidad es el envío en formato zip. Es decir, si vemos que los documentos a enviar son archivos grandes, marcamos esta opción. Y si el envío es externo se comprime, y el destinatario recibiría un zip con los documentos. Aquí tenemos el cuerpo del mensaje, y que se puede configurar con firmas electrónicas. En este icono tenemos la gestión de firmas, donde podemos elegir entre distintas firmas corporativas, y que formaría el cuerpo del correo. Cada vez que enviamos un documento, lo registra en nuestra carpeta de salida. Y cuando el usuario lo ha visto, Marco nos lo mostrará con la fecha y hora de visualización. Si el correo es externo, y el usuario no tiene activado el acuse de recibo, no sabríamos si lo ha visualizado y cuándo. Pero si hemos hablado con el usuario, y nos confirma la recepción, podemos modificarla manualmente, y la marca lo pondrá de distinto color. Rojo en modo automático y amarillo para los manuales. Una instalación de gran envergadura se puede tener lista en menos de una semana. Con la implementación de Marco, los resultados que consigue para la empresa son: más productividad, reducción de costes,
Mejor servicio a clientes. Acortar circuitos de trabajo. Mayor competitividad. Aumentar la seguridad. El know-how es de la empresa. Saber qué ocurre con cada documento, y cada persona. No dude en ponerse en contacto con Imagine para ampliar información. Gracias por su atención.